Bueno, muy buenos días, muchísimas gracias por esta invitación. Es un honor estar compartiendo con ustedes los resultados de investigación académica que desde distintos espacios, como se hizo en la presentación, venimos desarrollando desde distintos equipos de profesionales de las ciencias sociales, tanto en el Instituto Gino Germani de la Universidad de Buenos Aires, como en el programa Observatorio de la Deuda Social Argentina en la Universidad Católica Argentina. Se me pidió que presente algunos trazos de la problemática social de la provincia de Buenos Aires. Me debo excusar, no tenemos información sistemática, es uno de los grandes déficits que tiene también nuestro país a nivel de lo que significan las estadísticas sociales. No es fácil construir o reconstruir información estadística sobre grandes regiones o algunas regiones y aglomerados en función de tener diagnósticos ciertos y profundos sobre las problemáticas económico-sociales y urbanas que atraviesan, o rurales que atraviesan a nuestro querido país. Por eso los esfuerzos que hace el Observatorio de la Deuda Social o del programa Cambio Estructural y Desigualdad Social en tratar de reconstruir desde estadísticas oficiales o de estadísticas como la que genera la encuesta de la deuda social, información relevante acerca de los grandes problemas de desarrollo humano y desarrollo social que afectan a nuestra sociedad. Los grandes trazos tampoco son fáciles de generar, porque en realidad la complejidad de la inclusión social o de la no inclusión social en nuestra sociedad ha crecido en estos últimos 30 años en forma exponencial, y poder plantear en modelos simples lo que significa el proceso o los problemas sociales no resulta tarea fácil para el cientista social. Mi tarea como cientista social o como científico social es poder justamente presentar diagnósticos que les permitan a la acción, tanto al debate público, a la opinión pública, como a quienes dirijan los destinos de un municipio, de una provincia, de un país, poder contar con información valiosa para el diagnóstico y para la planificación de políticas, pero también para el debate y la puesta en agenda de temas sociales cruciales, que muchas veces quedan invisibilizados, no solamente cuando se niega con datos desde las estadísticas oficiales, se niega la información o incluso se fraudulenta la información estadística, como ocurrió con el INDEC. Lamentablemente, entonces, en nuestro país estamos en un déficit informativo para poder hacer estos diagnósticos ciertos, profundos y abarcadores de la complejidad que implica la pobreza y la exclusión social y lo que implica los desafíos del desarrollo económico y social para nuestro país. Mi presentación entonces se va a concentrar justamente en la región metropolitana de Buenos Aires, planteando las diferencias que aparecen en el espacio urbano de la región entre lo que es la ciudad de Buenos Aires y la región del conurbano. 30 partidos que rodean, urbanizados que rodean a la ciudad capital, mostrando esas desigualdades. Hay otra manera y otras variadas maneras de presentar justamente la heterogeneidad que implica la región del Gran Buenos Aires o la región metropolitana, y que es pensarla en términos de la composición de sus barrios. ¿Qué ocurre en las villas o asentamientos? ¿Qué ocurre en los barrios de clase pobre, pero en procesos de inclusión o integración? ¿Qué ocurre con las clases medias? ¿Y qué ocurre con las clases medias profesionales y los sectores más ricos? Es otra forma de presentar la heterogeneidad. No va a ser esta la oportunidad donde presente ese cuadro de situación. Me interesa un primer reconocimiento de lo que significa la región metropolitana, y desde esa perspectiva voy a mostrar información de parecidos, similitudes o diferencias entre la ciudad de Buenos Aires y el conurbano. Veamos si podemos pasarlas. Correcto. Bueno, entonces el objetivo justamente es hacer este balance. Un balance que incorpore las condiciones materiales de vida, pero también las capacidades de desarrollo humano que tienen nuestras familias o la población que vive en la región, y también las capacidades de integración social. Dimensiones que no siempre son evaluadas o examinadas a través de las estadísticas sociales. La investigación o los resultados de la investigación que voy a presentar refieren fundamentalmente a los datos de la encuesta de la deuda social argentina 2012-2013, a partir de una muestra de 2.190 hogares representativos tanto de la ciudad de Buenos Aires como de las 3 regiones que podemos dividir al conurbano: norte, sur, oeste, o primero, segundo y tercer cordón.
Un primer dato para ubicarnos en la problemática y después presentar las tesis que permitirán interpretar los datos que les voy a presentar. La región del área metropolitana de Buenos Aires está compuesta por dos grandes jurisdicciones, esta ciudad autónoma de Buenos Aires y estos 30 partidos que la rodean, y que constituyen el conurbano bonaerense. Según datos del año 2010, del censo 2010, habitan en esa región 3,5 millones de hogares, 12 millones o 13 millones, casi 13 millones de personas. Esto constituye el 32% de la concentración poblacional. Se reúne en esta región a nivel del total país. 1/3 de la Argentina conforma la región metropolitana. Tomar conciencia de esa magnitud es muy importante porque los grandes problemas de pobreza e inclusión no solamente se expresan en regiones como el NOA o el NEA o en las áreas periféricas de las grandes ciudades, sino que es aquí donde hay una mayor concentración de complejidades sociales, de complejidades económicas y de complejidades jurídicas o jurisdiccionales. Tomemos en cuenta que la región produce más del 40% del PBI de todo el país. Buena parte de esto se concentra en la ciudad capital. El conurbano reúne a 2,5 millones de hogares y casi 10 millones de personas. En este escenario, debemos entender que lo que vino pasando en los últimos 30 o 40 años, y cada vez se agudiza más el problema en la región, es la existencia de un crecimiento económico y sociodemográfico que podemos llamar heterogéneo o dual. No es la misma dinámica la que presentan las actividades económicas más productivas, ni los sectores residenciales más pudientes, que la que se generan a nivel de las áreas más marginales, de las economías informales, que operan justamente generando economías de subsistencia para una buena parte de la población que habita la región. Es una región básicamente dual en términos de su modelo de desarrollo, fragmentada en términos de sus condiciones de integración social. No existe una región integrada desde el punto de vista ni sociodemográfico ni socioeconómico. También otra parte de la complejidad que tiene que ver con esta región es su fragmentación jurisdiccional. No hay un ente encargado de coordinar políticas a nivel de toda la región y es un problema que esto ocurra. Cada estado, en este caso la ciudad autónoma de Buenos Aires, y cada uno de los partidos que forman la región o la propia jurisdicción de la provincia de Buenos Aires tiene autonomías relativas, imprime políticas, acciones, planifica o no planifica acciones para cada una de sus áreas territoriales sin que exista un ente coordinador e integrador, ni siquiera un diagnóstico integrado acerca de la problemática de este gran conglomerado de 12 millones de personas. Junto con esto aparecen también negocios inmobiliarios y corporaciones económicas, mafias de todo tipo e incluso en los últimos años la introducción de organizaciones del narcotráfico o delictivas con una alta complejidad que van atravesando la región, generando sí políticas articuladas o acciones articuladas que tienen cierto nivel de planificación y sobre las cuales tampoco tenemos información, sobre la cual tampoco hay una política de seguridad capaz justamente de entender la lógica de la delincuencia, la lógica del narcotráfico, la lógica de lo que significan esas bandas organizadas de actividades ilícitas. No tenemos capacidad para intervenir y conocer la complejidad de ese fenómeno y tampoco hemos podido desarrollar como país o como región capacidades para entender lo que está ocurriendo en esta complejidad urbana, social y demográfica. Sin duda, el desempeño de la región en materia económica, en inversión pública, en gastos en programas sociales, ha sido enorme durante estos años. Después de la crisis de 2001 y 2002, se desarrolló un proceso importantísimo de inversión, ya sea con objetivos económicos, sociales de inclusión, ya sea con objetivos de consolidación de clientelismos políticos o de consolidación de organizaciones políticas o de legitimidad política para determinadas líneas político-oficiales o de oposición, más allá del conjunto de inversión que se desarrolló, que fue enorme,
el nivel de concentración de esa inversión y de ese crecimiento en la región, a pesar de eso, crecieron las desigualdades estructurales en la región. Y esta es la paradoja. El crecimiento no garantiza inclusión social. No es a través del crecimiento por el libre mercado o por la libre actividad de los agentes económicos, ni siquiera la inversión pública orientada o dirigida a determinados sectores, digamos que tal vez más demandantes de derechos sociales, la que puede solamente garantizar esos procesos de inclusión. Requerimos de políticas más complejas, coordinadas e integradas. Y eso todavía no lo conoce la región de Buenos Aires, ni tampoco cada una de sus jurisdicciones. Más de un tercio de la población en esta región sobrevive gracias a la asistencia social. El 30% de los hogares en la región metropolitana de Buenos Aires tiene en su presupuesto familiar entre un 20 y un 50 o 60% de los ingresos deviniendo justamente de la asistencia pública. Esto que puede parecer un indicador de asistencia y de bienestar y de responsabilidad pública por parte del Estado, puede ser leído también como un importante déficit en generar un modelo de desarrollo sustentable. Las familias no garantizan a través de su trabajo poder alcanzar condiciones mínimas de subsistencia y requieren de la asistencia. Y no pueden garantizar esas condiciones mínimas de subsistencia porque no encuentran los trabajos adecuados para hacerlo, porque no encuentran los mecanismos de inclusión vía la salud, la educación, la conectividad, capaces justamente de crearles mayor ciudadanía y mayor capacidad justamente de aportar a la producción de riqueza social. En este contexto, yo quiero presentarles alguna información y después volver sobre estas tesis para entender mejor lo que ocurre en la región. Apunto a la idea de que quienes de alguna manera piensen en que podrán ser gobierno y gobernar esta región, gobernar las jurisdicciones que están presentes en esta región, entiendan que esa problemática no va a poder ser atendida en forma aislada en cada una de las jurisdicciones que pueda ocupar ese gobierno, que se requieren de políticas coordinadas o de entes coordinados para justamente llevar adelante una acción efectiva y transformadora. El índice temático, sobre los cuales quiero presentar algunos datos, remiten a estos indicadores fundamentalmente. Hago una selección de indicadores que disponemos sobre estos temas, pero para justamente presentar la complejidad del problema. Satisfacción de necesidades de subsistencia en hogares y personas, vivienda segura y recursos de hábitat urbano a nivel de los hogares, integración a través del trabajo y la seguridad social, exclusión de la infancia, déficit escolar y trabajo infantil, capital humano, integración social y seguridad para la población de 18 años y más, confianza en las instituciones y participación ciudadana. Dimensiones, todas ellas que deben ser tomadas en cuenta cuando pensamos una política de desarrollo humano, desarrollo económico y desarrollo social. Iniciemos con la temática de la satisfacción de necesidades de subsistencia. Lo que ustedes están viendo en el bloque de izquierda de los datos son los niveles de tasa de indigencia, tasa de pobreza e inseguridad alimentaria a nivel de los hogares, no de la población, en toda la región. 4% de tasa de indigencia, 15% de tasa de pobreza, 11% de inseguridad alimentaria. 1 de cada 10 hogares en la región experimentan eventos de hambre con relativa frecuencia a lo largo de un año. Lo que estamos viendo a la derecha de los gráficos es la situación en la ciudad autónoma de Buenos Aires y a la izquierda lo que ocurre con esos tres indicadores justamente en el conurbano bonaerense. Con tasas de indigencia del 5%, tasas de pobreza del 20% a nivel de los hogares y tasa de inseguridad alimentaria del 14-15% de los hogares. La diferencia es abismal. Y si nosotros hiciéramos una apertura más de esta situación y tomáramos al 50% más pobre que vive en condiciones residenciales de más bajo capital socioeducativo, estos índices se multiplicarían. Y si vamos aún más
a ese 10% de los hogares y de la población que vive en villas o asentamientos urbanos del tercer o segundo cordón del conurbano, todavía serían mucho mayores estos niveles de pobreza en términos monetarios. ¿Qué ocurre con estos recursos de subsistencia cuando analizamos la situación a nivel de la población? Tenemos que en el AMBA se concentra el 5,1% de la población en situación de indigencia, el 25,5% de la población en situación de pobreza. Es decir, la indigencia es que los ingresos de la familia no permiten cubrir una canasta básica alimentaria, la indigencia, mientras que la pobreza, los ingresos de la familia no permiten cubrir las necesidades calóricas que están valorizados en una canasta básica alimentaria más otro conjunto de bienes y servicios que hacen el funcionamiento social, como el transporte, la vestimenta, la salud y la educación. Esta situación, cuando se analiza a nivel de Ciudad de Buenos Aires y del conurbano, vemos justamente estas diferencias en los datos. En el conurbano llegamos casi al 30% de la población en situación de pobreza y un 6% de la población en situación de indigencia. Ustedes ven una brecha importante entre la indigencia y la pobreza. ¿Saben por qué? Fundamentalmente, estos datos de indigencia, tanto a nivel del AMBA como en la concentración del conurbano bonaerense, son relativamente bajos gracias a la asistencia pública, gracias a la transferencia que se hace de los programas como la Asignación Universal por Hijo, el Plan Trabajar, el programa Argentina Trabaja, las pensiones no contributivas, otros programas como el Envión, bueno, programas que operan sobre poblaciones vulnerables y que garantizan que una parte importante de la población no caiga en situación de indigencia, pero no garantizan esos ingresos que salgan de la situación de pobreza. Es decir, que les alcance el ingreso para cubrir la canasta básica total. Vamos a poner valores para que se entienda, ya no los del INDEC. Valores que son bastante generosos con el Estado y poco generosos con los pobres, pero que al menos marcan una diferencia importante con respecto a las estadísticas que genera el INDEC. Una canasta de indigencia a diciembre del año 2013, no hoy post devaluación y post efecto inflacionario de la devaluación, a diciembre del 2013 una canasta de indigencia para una familia tipo de dos adultos y dos niños tenía el valor de aproximadamente 2.100 pesos. Aclaremos que para el inglés eso significaba 780 pesos. Con 780 pesos no sería indigente una familia de dos adultos y dos niños con ingresos mensuales de esa magnitud. Tomando una canasta de 2.100 pesos tenemos estas cifras. Y la canasta de pobreza, mientras que para el INDEC una familia podía vivir no solamente alimentándose, sino funcionando adecuadamente en la sociedad, con 1.780 pesos a diciembre del año 2013, en nuestras estadísticas que llegan a estos valores de pobreza, en ese periodo constituyen casi 4.000 o 4.100 pesos, 4.080 pesos, una canasta básica y complementaria alimentaria de servicios para no ser pobre. Hoy por hoy esos valores están todavía muy por encima. Y aclaremos que se trata de valores relativamente generosos con el Estado y poco generosos con los pobres. Si elevamos el valor de esa canasta, si pensamos que esa canasta no está en 4.000, sino está en 5.000, o la canasta de indigencia no está en 2.000, sino en 3.000, estos indicadores serían todavía aún más grandes. Lo que estamos hablando es que en principio el 30% de la población en el Gran Buenos Aires se encuentra viviendo de ingresos por debajo de una familia tipo de 4.000 pesos. ¿Qué ocurre con otro indicador? La dimensión que analizamos de la vivienda segura o la vivienda digna y el acceso a recursos de un hábitat urbano también digno y seguro. La vivienda familiar. Encontramos que a nivel de la región, el 12% de los hogares viven en viviendas de tenencia irregular. La mayoría por vivir en villas o asentamientos precarios, pero también en espacios tomados a nivel de departamentos o casas, viviendo en una situación irregular frente a la tenencia. Este podríamos decir que es el déficit más absoluto que hay de vivienda. 12% de los hogares, de esos hogares que en el Gran Buenos Aires eran 3,5 millones, es decir, de
de hogares, de familias. Estamos hablando de un déficit de 350.000 familias que requieren de una vivienda urgente. La situación de hacinamiento afecta al 6,5% en la región. Ahora, cuando analizamos esta situación en términos de las diferencias Cava y conurbano, y para concentrarnos no en la Cava, no en la Ciudad de Buenos Aires, sino en el conurbano, los niveles de tenencia irregular ascienden ya a un 14% y a nivel del hacinamiento a un 8%. Los problemas en el conurbano son aún más graves. ¿Qué pasa con la infraestructura social urbana? El acceso a agua corriente, el acceso a red de gas, el acceso o no acceso a sistemas o red de cloacas. En el Gran Buenos Aires, como región, tenemos un 20% sin acceso a agua corriente, un 25% sin acceso a red de gas y un 38% a nivel de no acceso a la red de cloacas. Importantísimas inversiones en infraestructura urbana siguen estando pendientes en la región. Y esta situación analizada entre la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano muestra que básicamente estos servicios están garantizados en buena parte del espacio residencial de la Ciudad de Buenos Aires, pero no así en el conurbano. Niveles del 27% de déficit de agua corriente, viviendas que no tienen acceso a agua corriente, que no les llega agua corriente, y no solo porque no les llegue por la red, porque hemos considerado que aquel que pone una manguera y puede llegar a tener agua corriente en su vivienda, al menos tiene agua corriente. Lo hizo en forma irregular, pero accedió a ella. Esta situación afecta al 26% de las viviendas, el no acceso a agua corriente. El 32% no tiene acceso a la red de gas y el 52% de las viviendas no tiene acceso a cloacas. La problemática en el conurbano no es generalmente la que vivimos quienes pueden tener alguna cercanía con los sectores del primer cordón o parte del segundo, con barrios de clase media o clases populares integradas. Los déficits son enormes. Los niveles de inversión pública y privada asociados a estos temas es enorme. Es también una posibilidad de generar empleo, es también una posibilidad de generar riqueza y riqueza social que redundará justamente en un mayor desarrollo económico y social. Deudas pendientes que todavía tiene el crecimiento y que no ha podido ser volcado justamente a saldar estos déficits estructurales de marginalidad y pobreza. ¿Qué ocurre con el entorno ambiental? La situación de padecer calles sin pavimento, sin desagües pluviales o calles inundables. La situación afecta a un 21%, 2 de cada 10 hogares viven en viviendas cuya calle no está pavimentada, 3 de cada 10 viven en barrios en donde su calle no tiene desagües pluviales, y un 33%, 3 también de cada 10, en donde la zona es inundable. Cuando esto lo analizamos en Cava, más allá de los problemas de inundación que tiene la Ciudad de Buenos Aires, que se ven claramente reflejados en esta estadística, los niveles de calles sin tierra o sin desagüe son friccionales, son marginales. La problemática se concentra fundamentalmente en la inundación de las calles o de los barrios, mientras que en el conurbano bonaerense vuelven explosivamente a explosionar los índices en donde el 29% padece, 3 de cada 10 hogares están en situaciones de vivir en viviendas en calles de tierra, en donde el 42% no tiene desagües pluviales y en donde el 36% padece situaciones de inundación. Estamos hablando de la región que produce el 40 o más del 40% de la riqueza nacional. Estamos hablando de una región en donde crece la prosperidad, los countries, en donde se avanza la inversión de grandes empresas, corporaciones multinacionales y nacionales, en donde circula el capital financiero y comercial, en donde el progreso parece ser parte del beneficio que ha tenido esta región pujante que significa el área metropolitana, pero que a su vez ha generado este proceso de marginación estructural que todavía no ha podido resolver, no solo el crecimiento por sí solo, sino también las propias políticas públicas que deberían organizar y reorientar justamente las inversiones en este territorio. Pasando a otro nivel de análisis, ¿qué ocurre? Bueno, aquí tenemos, este indicador que se me pasaba,
la proximidad a basurales, a no vigilancia policial o a la presencia de venta de drogas, temas hoy por hoy bastante cruciales en la opinión pública, no menos importantes que los anteriores. Tengamos en cuenta que la opinión pública se va construyendo y a veces van apareciendo los temas de moda, y esos temas de moda son aprendidos y discutidos en un momento especial a nivel público y después pasa a la moda y aparecen otras temáticas. La problemática de los indicadores de pobreza estructural y de marginalidad económica que estábamos presentando son graves y son muy importantes. Estos también lo son, ¿bien? Pero no pueden ser pensados como los problemas del Gran Buenos Aires son los problemas de inseguridad y pensar que solamente esos son los problemas y no pensar la problemática en su integridad. Veamos esos problemas que tienen que ver con la seguridad o la prevención de la inseguridad. Lo que tenemos, o incluso de condiciones ambientales. El 20%, 2 de cada 10 hogares viven cerca de un basural, el 44% no tiene vigilancia policial y el 34% reconoce que en su calle, en su manzana, se vende o trafica droga. Estos niveles han venido creciendo en forma exponencial durante los últimos años. Analizada esta situación a nivel del conurbano, vemos que asciende a un 22% la presencia de basurales, a un 50% la falta de vigilancia policial y a un 38% la presencia de narcotráficos en un barrio. Situaciones sin duda problemáticas, complejas. Pero avancemos en el diagnóstico, la integración a través del trabajo y el acceso a la seguridad social. Un punto clave, buena parte de lo que debería ocurrir en un modelo de desarrollo sustentable, económico, social y ambientalmente sustentable, es que haya pleno empleo y empleo de calidad para todos, junto a políticas públicas capaces de brindar los bienes y servicios públicos necesarios para que justamente se garanticen todas las capacidades de reproducción y de participación plena de la población en la producción y reproducción de la cultura y de la riqueza. Ahora bien, ¿qué ocurre con el trabajo? Que es un componente clave. Buena parte de los factores de exclusión o condiciones de exclusión monetaria o de inclusión estructural que veníamos analizando están asociados a esta situación. Ante lo que hacen los programas sociales o la política pública viene a asistir justamente los problemas que aparecen en un mercado de trabajo en donde las familias no tienen capacidad autónoma de poder generar los ingresos necesarios para invertir justamente en su propio progreso, en su propio desarrollo. De ahí los programas sociales. Pero la matriz del problema no solo son las políticas públicas, sino la matriz del problema va a estar vinculado a qué ocurre con el mercado de trabajo. ¿Y qué ocurre en el mercado de trabajo en nuestra región metropolitana de Buenos Aires? El riesgo de desempleo. Es cierto, las tasas de desempleo han bajado muchísimo. Están entre un 7%, un 6% para el INDEC. Nosotros medimos alrededor de 7,8%, porque evaluamos el desempleo estructural. Pero, ¿cuál es el riesgo de una persona adulta, activa, que trabaja o busca trabajo en el mercado, que busca trabajo o trabaja en el mercado regional, de estar desempleado? Es decir, al menos haber estado una vez desempleado, 2 de cada 10 parte de la población económicamente activa, 2 de cada 10 experimentan el desempleo al menos una vez al año. Lo que habla de una situación de mucha inestabilidad, de trabajos altamente inestables. ¿Y qué ocurre con el empleo precario? ¿Cuál es el empleo precario que quiero presentarles? Ese empleo que es el más extremo, no el pequeño, el precario que no tiene acceso a la seguridad social, sino aquel empleo que se genera en situaciones de subsistencia. El vendedor ambulante, el limpiavidrios, el que hace servicios por changa, la propia prostitución, los servicios personales, aquellos servicios que no garantizan un ingreso, una canasta básica de indigencia. ¿Bien? Estos ingresos, esa parte de la población, más los desocupados, constituyen el 20% de la población económicamente activa a nivel de la región y el 23% a nivel del conurbano, junto a un 25% en la situación de riesgo de desempleo. Si a este 19% o para la región del conurbano 23% le sumamos el empleo precario, no el desempleo absoluto o el desempleo de indigencia, ese trabajo de indigencia al cual hacía mención, sino le sumamos el empleo estable pero en situación irregular, de no acceso a la seguridad social, por ejemplo,
Estamos hablando del 50% de la población económicamente activa a nivel de la región de Buenos Aires y un 55% a nivel del conurbano que no accede a un trabajo pleno de derechos, a un trabajo en donde los ingresos están por sobre la canasta básica de indigencia, en donde tiene estabilidad laboral, en donde tiene aportes o le hacen aportes a la seguridad social. El 55% de la población, solo el 45% de la población económicamente activa participa en un mercado de trabajo productivo, y legal y seguro a nivel de la región. Esto implica que buena parte de la población que habita la región de Buenos Aires parece no ser necesaria para este modelo económico. Un modelo económico que excluye, no que incluye, un modelo económico que deja afuera, por mucho que haya crecimiento, deja afuera como parte de una población sobrante. Pepe Nun dijo hace los años 60 que esa población se la llamaba o la denominó masa marginal. Masa marginal, y quiero darle desde el punto de vista sociológico la mirada que presentaba Nun en ese momento, a fines de los años 60, que no pareció cuajar adecuadamente para el caso argentino, pero sí para otros países latinoamericanos, porque Pepe Nun señalaba que esa masa marginal, esa población que no necesita el capitalismo en su dinámica de acumulación dominante, sobra, pero puede ser para el sistema o el régimen político afuncional, disfuncional o funcional. Y él evaluaba a nivel latinoamericano estas tres funciones posibles de esa masa marginal. La situación de disfuncionalidad era aquella en donde esa masa marginal desbordaba, aparecía o irrumpía en el espacio público, no necesariamente organizada, sí a través de la violencia, de la delincuencia, formas justamente extralegales de intervención o incluso formas organizadas de tomas de tierra, de demanda por bienes y servicios públicos, de demanda de ciudadanía. Eso podía ocurrir, era para un régimen político disfuncional. ¿Cómo un régimen político podía hacer que esa masa marginal que el régimen económico no necesitaba la convirtiese justamente en funcional o al menos afuncional? Y a través del gasto social, a través de los programas sociales. Los programas sociales no solo eran o no solo pueden ser considerados un instrumento de compensación frente a la pobreza o la marginalidad, sino también los podemos pensar como un instrumento de cohesión y control social, justamente para generar equilibrios o controles y no desbordar a esa masa marginal y que se convierta en disfuncional al régimen político o al sistema económico dominante. Bien, esta situación la estamos padeciendo en la gran región de Buenos Aires, así como también en otros grandes conglomerados del país. Dicho esto, ¿cuál es el acceso a la seguridad social por parte de la población? ¿Y cuál es el nivel de satisfacción? Tenemos que el 34% de la población económicamente activa, no de los trabajadores, el 34% no tiene seguridad social a nivel de la región. Y el 25% considera que su trabajo no es un trabajo sobre el cual está satisfecho, se siente subutilizado en su actividad laboral. Esta situación, comparada entre Cava y conurbano, vuelve a mostrar las diferencias, donde en el conurbano hay una alta concentración de ambos problemas, llegando a un 40% de la población que no tiene acceso a la seguridad social. ¿Qué pasa con las condiciones de la infancia? ¿Qué pasa con una infancia a la cual deberíamos invertir pensando en términos de desarrollo para los próximos 20 años? Una infancia que va a ser población ciudadana, adulta, dentro de 20 o 30 años, va a participar del proceso de producción de riqueza y de producción y reproducción de la sociedad y de producción de ciudadanía política. Esa infancia se encuentra en estas condiciones. Todavía tenemos un 20% en la región que no asiste a la escolaridad de 3 a 5 años. La no escolaridad en el nivel primario es bastante baja, pero en las regiones donde aparecen los índices más altos, 9%. Y el déficit escolar de 13 a 17, jóvenes que no asisten a la secundaria o que asisten con rezago y que muy probablemente no van a terminar, de 13 a 17 años no van a terminar la secundaria, constituyen el 26%.
Tomemos en cuenta que el 45% de los jóvenes del conurbano, de la región de Buenos Aires, no termina finalmente el secundario. ¿Bien? Y pertenece justamente a esos espacios de marginalidad y a esos hogares que subsisten en condiciones de empleo precario. La reproducción de la pobreza y la agudización de la pobreza a través de estos indicadores se concentra justamente en ese 30-40% de la población que vive en la región de Buenos Aires, excluida de todo derecho, incluido también el derecho de la infancia, de los hijos que habitan o de los niños que habitan en esos hogares. Esta situación vuelve a ampliarse en el contexto del conurbano. 23% de los chicos menores que no asisten al preescolar, 10% que no asisten a la escuela primaria y un 30% de adolescentes que no asiste o experimenta un déficit educacional severo. Otro indicador vinculado a esto tiene que ver con el trabajo infantil, una expresión muchas veces no deseada. Obviamente existe una norma justamente que permite proteger a la infancia del trabajo infantil, pero tomemos en cuenta que parte de este trabajo infantil, y esto hay que decirlo, es un mecanismo de inclusión social para muchas familias. Para muchas familias que ese chico trabaje con el padre o la madre en una actividad laboral es mucho mejor que tenerlo en la calle o en la casa hacinado y expuesto justamente a las condiciones de inseguridad y de vandalismo que operan en los espacios más marginales de esta región. Esta es una paradoja. Pensar en la erradicación del trabajo infantil no puede ser pensada una política disociada de cómo garantizamos condiciones de inclusión justamente en aquellos espacios barriales y o residenciales de mayor vulnerabilidad y de mayor exclusión. El trabajo infantil de 5 a 17 años a nivel doméstico tiene un índice del 6%. 6% de los chicos realizan trabajo doméstico intensivo, generalmente mujeres. 9% de los chicos realizan actividades económicas intensivas, de los 5 a los 17 años. Estos índices aumentan cuando analizamos el grupo de 12 a 17 años. El 13%, 14% de nuestros chicos tienen o una actividad doméstica intensiva o una actividad laboral intensiva, de entre 5 y 17 años. La situación a nivel del conurbano vuelve a ser relativamente más grave o más acuciante, con índices en donde el 15% de nuestros niños de 5 a 17 años trabaja en forma intensiva a nivel doméstico o a nivel de un trabajo económico. ¿Qué pasa con los recursos psicosociales? Porque el desarrollo también implica desarrollar recursos psicosociales, capacidades humanas de participar en la vida social y de inclusión social. Tenemos aquí 3 indicadores psicosociales que son relativamente reveladores de la situación. En primer lugar, la existencia de síntomas de malestar psicológico, síntomas de depresión o ansiedad. El 19% de la población de 18 años y más se encuentra en situación de malestar psicológico severo. Un 16,5% experimenta lo que se llama un locus de control externo. Siente que el mundo lo domina, que no puede controlar lo que ocurre en el mundo exterior, que no es capaz de reaccionar frente a la hostilidad del contexto. Un 26% no piensa un proyecto más allá del día a día. Son índices psicológicos que desarrollan la respuesta a la deuda social. Estos niveles en el conurbano alcanzan también valores superiores, llegando a un más del 25%, sobre todo en déficit de capacidades justamente de pensar proyectos o de sentir que se tiene capacidad de participar activamente del mundo social, en tanto que el locus de control externo le dice que no va a ser posible, no va a haber capacidad humana para responder a los desafíos que presenta el medio social hostil o el medio económico hostil. ¿Y qué pasa con la inseguridad ciudadana? Un dato que no solamente debe ser pensado desde el punto de vista del delito o de su impacto económico, sino que también debe ser pensado, o de su impacto vital que hace al derecho a la vida, sino que también debe ser pensado en su impacto societal. La inseguridad, los hechos delictivos fragmentan a nuestra sociedad,
generan procesos de anomia, de aislamiento, de fragmentación y de desconfianza, rompen los vínculos y las relaciones sociales. Y esta situación lleva a la población a no ocupar el espacio público, sino a concentrarse en el espacio privado. Un conjunto de procesos sociales que son todavía no solamente tan graves como el delito, sino más graves desde el punto de vista de las capacidades de una sociedad de integración social y de potenciar a través de la integración social un proyecto político de desarrollo diferente. En este sentido, el 31% de la población en la región metropolitana de Buenos Aires ha sido víctima de un delito. 3 de cada 10 hogares han sido víctimas, algunos de sus miembros, al menos una vez, puede ser más de un miembro, más de una vez, pero 3 de cada 10 han sido víctimas de un delito durante el último año. Y el 52% teme salir a la calle a la noche, teme pasear por su barrio porque siente que es altamente inseguro. 50% de los habitantes de la región padecen no una sensación de inseguridad, sino miedo. Miedo producido por lo que sea que se lo produzca, miedo que implica justamente el abandono del espacio público y procesos de fragmentación social sumamente graves. Y 3 de cada 10 de esos hogares son víctimas de un delito al menos una vez al año. Esta situación en el conurbano tiene algunas, y comparado con la capital, tiene algunas diferencias. El delito se concentra mucho más en la ciudad de Buenos Aires. El delito también es selectivo en cuanto a elegir a quiénes son sus víctimas. Esta situación opera mucho más, incluso en los barrios de clase media, media profesional, que en los espacios barriales más pobres. Sin embargo, así como no está el dato presentado, pero si tomamos a nivel de la región y analizamos que el 31% es víctima de un delito, lo es en un 35% en los barrios de clase media, media profesional, y lo es en un 27 o 28% en los espacios más pobres de la región metropolitana. Hay una brecha, pero la brecha no es tan importante. Y los pobres sufren mucho más esa violencia que significa el delito, y el hecho violento del delito es todavía más grave en los espacios más marginales. Esta situación en el conurbano, en términos del miedo de salir fuera de la casa, del miedo de pasear en las horas nocturnas o en momentos en donde no hay bullicio social, aparece mucho más todavía grave en el conurbano bonaerense. Casi el 60% de los habitantes del conurbano sienten miedo de salir a la calle en horas de no tránsito. ¿Qué ocurre? Y aquí vamos cerrando los indicadores para llegar a un balance. ¿Qué ocurre con indicadores tan sensibles como son también la confianza en las instituciones y la participación política ciudadana? Porque buena parte de estos problemas tiene que ver con la construcción de un capital social que haga posible instalar temas en la agenda que demanden a la clase política, a la clase económica, a las dirigencias sociales, un cambio de rumbo. Todos estos elementos que venimos señalando implican políticas radicales de transformación. No podemos acompañar el proceso al ciclo económico, ni tampoco podemos meramente aumentar el presupuesto de inversión en infraestructura urbana. Necesitamos un cambio cualitativo en cómo pensar la problemática del desarrollo regional en la región de Buenos Aires. Y buena parte de esa posibilidad de transformación está en la misma sociedad. ¿Y qué ocurre con esa sociedad cuando analizamos sus niveles de confianza en las instituciones de la República? El 27% de la población adulta de 18 años y más dota al gobierno nacional de alta confianza. Aclaremos que estos son datos del 2012-2013, y que los datos que teníamos en el año 2011 para el gobierno nacional eran del 44%. La caída abrupta de los niveles de confianza es muy importante. También tenemos el dato del 2008, donde los niveles de confianza eran del 25%. La confianza en el gobierno nacional ha tenido un ciclo de ascenso importante, de caída importante en el año 2008, de ascenso nuevamente importante hacia el año 2010-2011 y de caída importante nuevamente en 2012-2013. Una pregunta que
un sociólogo debe hacerse es si eso habla bien o mal del gobierno nacional o habla bien o mal, o qué habla o qué dice de la propia ciudadanía. Si de quienes deberíamos predicar en esta estadística no es del gobierno, sino de qué pasa con una ciudadanía que es tan volátil en dotar o quitar confianza política, en creer y descreer. Qué fácil es creer y qué fácil es descreer. Qué difícil es crear condiciones de estabilidad institucional y de confianza pública en las instituciones de la República en forma equilibrada, en forma razonable. Habla también de una sociedad que tiene altas expectativas en que el gobierno nacional responda y resuelva sus problemas, que cuando lo hace parece dotarle justamente de ese apoyo y que cuando no es posible o no lo hace, le quita ese apoyo. Y que no encuentra en otros espacios de la República, como justamente el Congreso o la justicia, espacios de credibilidad y confianza. Los niveles de confianza en el Congreso son de 17%, el Congreso Nacional del 17% y del 17% en la justicia. La diferencia entre Cava y conurbano no parece ser muy importante. Y aquí la situación es relativamente similar. Lo que sí podemos decir que los niveles de desconfianza en la justicia o en el Congreso son aún más bajos, justamente en el conurbano. ¿Qué ocurre con la confianza en las instituciones sociales? Aquí tomamos tres instituciones. Las ONG como Cáritas, la confianza en los medios de comunicación y la confianza en los partidos políticos. Tenemos niveles de un 48-49%, casi un 50% de altos niveles de confianza en la población en las organizaciones no gubernamentales. Un 35% en los medios de comunicación y un solo 8,5% en los partidos políticos. La sociedad le demanda a las organizaciones no gubernamentales y a los medios de comunicación muchas veces lo que los partidos políticos no pueden garantizar, que es la representación política y social de los intereses comunitarios. Lo que tampoco el Congreso en la justicia lo hace. Hoy por hoy, el fenómeno sociológico que estamos padeciendo es una sociedad que le quita confianza y le demanda y le quita demandas al sistema político y traduce o transforma esa confianza y esas demandas en organizaciones de la sociedad civil porque cree en ellas mucho más que lo que cree en las instituciones de la República. Cuando las organizaciones no gubernamentales no tienen estrictamente una función de representación política y social, sino que tienen una función de mediación y de apoyo y de articulación entre el Estado, entre los gobiernos, entre los aparatos políticos y justamente las necesidades de la sociedad. Esta situación a nivel del conurbano y de la ciudad de Buenos Aires se expresa de la siguiente manera. La confianza en las ONGs es mucho mayor e incluso a nivel algo mayor en los partidos políticos, pero sobre todo a nivel de las ONG en la ciudad de Buenos Aires y baja abruptamente en el conurbano. Sin embargo, tenemos los niveles de déficit que veníamos señalando. ¿Qué ocurre con la participación ciudadana en estas instituciones? Tenemos que solo el 5% de la población participa en un partido político o en un movimiento político de reivindicaciones político-partidarias. Y el 5,7% en actividades sindicales, población de 18 años y más. Los niveles de participación son muy bajos. Vamos a ver también después cómo la participación sociocomunitaria tiene niveles distintos. Pero lo que está también señalándose aquí es dónde se concentran los mayores niveles de participación. En las clases medias de la ciudad de Buenos Aires. Y son también las clases medias del conurbano los que representan justamente estos niveles de 3 y 4%. 3% de la población del conurbano participa en un partido político, 4% justamente en la actividad sindical. Y 1 de cada 10 en la ciudad de Buenos Aires participa en una actividad sindical o en un partido político. Y fundamentalmente cuando atravesamos esto por estructura de clase, nivel de clase, la mayor participación tiene que ver con las clases medias. Grandes responsables de conducir y liderar las instituciones políticas, partidarias, sindicales y también las sociales.
¿Qué ocurre con la participación sociocomunitaria? Y a ese 3 o 4 o 5% que veíamos hace un momento, tenemos que la participación parroquial es de un 8%. 8% de la población en la región participa en una actividad parroquial, social, de tipo solidario. Y un 12 o 11% en actividades solidarias, de algún otro tipo que no es parroquial. ¿Bien? Los niveles de participación en actividades solidarias son mucho mayores. Ahora bien, veamos también cómo se distribuye esto a nivel de capital y el conurbano. Otra vez los niveles crecen fuertemente en la ciudad de Buenos Aires y caen bruscamente en el conurbano. Los sectores más pobres, los sectores marginales, participan menos de la política, participan menos de la actividad sindical, participan menos de la actividad solidaria, participan menos también de actividades que tienen que ver con la construcción de redes sociales de protección y apoyo mutuo. Uno cree que muchas veces es distinto, ahí aparece la mayor solidaridad, la mayor articulación. No, las principales redes y las redes más fuertes de solidaridad social y de ayuda social no las tienen los más pobres, las tienen las clases medias. Porque en los espacios pobres lo que está ocurriendo es que está atravesado cada vez más por la violencia, por la banda delictiva, por el narcotráfico, por la lucha por la sobrevivencia, en donde el Estado está ausente y la selva aparece como el mercado donde obtener justamente la mejor partida o el mejor provecho. Con estos datos quiero generar algunas reflexiones, algunas conclusiones. Hacer retroceder la marginalidad estructural, la marginalidad social que venimos presentando a nivel de la región de Buenos Aires, dar acceso a un terreno para desarrollar una vivienda propia, garantizar una vivienda digna, crear un entorno socioambiental adecuado, pleno, crear condiciones de inclusión educativa y laboral, exige mucho más que el crecimiento económico. Mucho más. Crecemos, sea tasas chinas o no tasas chinas, al 5, 4, 6, 10%, por mucho que nos venga un nuevo viento de cola y una nueva etapa floreciente desde el punto de vista económico, los problemas que venimos presentando no se van a resolver por la propia dinámica que genera el mercado. Necesitamos un Estado inteligente, no un Estado bobo, grande y bobo. Necesitamos un Estado fuerte e inteligente, no necesariamente grande, tiene que ser fuerte e inteligente. Inteligente en capacidad de diagnóstico, inteligente en capacidad de planificación, inteligente en capacidad de intervención. Fuerte para poder negociar con los poderes económicos, sociales, que atraviesan no solo esta región, sino a nuestro país, y que efectivamente requieren de renegociarse los acuerdos de gobernabilidad y de desarrollo. De ahí que entonces responder a todas estas necesidades de subsistencia y a las necesidades de inclusión, que en términos cuantitativos podríamos decir que en la región de Buenos Aires entre un 30 y un 40%, o al menos un 30% o un tercio de la población que vive en la región de Buenos Aires requiere de una plataforma de transformación para abandonar la situación o el riesgo de la pobreza. Todo esto debería hacerse con más y mejores empleos productivos, justamente para que esos hogares puedan participar del proceso de construcción de riqueza social y que a través de su propio ahorro también inviertan justamente en su propio desarrollo de su hábitat y en el mejoramiento de las condiciones de su salud, de su educación, de sus condiciones ambientales en donde se desarrolla su vida. Esto requiere erradicar efectivamente grandes miserias sociales que atraviesan a nuestra sociedad en este espacio. Erradicar el trabajo infantil, el déficit escolar, erradicar los problemas de insalubridad, erradicar la marginalidad extrema, erradicar el narcotráfico, erradicar la organización delictiva. Bien, todo eso no lo vamos a poder hacer, incluso, reitero, con el mero crecimiento. Necesitamos pensar en políticas de desarrollo y de actividades laborales, políticas de inversión que inviertan justamente en esos bienes y servicios que son urgentes para estos sectores, en donde el Estado tiene que participar junto con el sector privado, en donde aparecen oportunidades de negocio, aunque esto suene feo,
pero que efectivamente bien invertidas y bien reguladas por el Estado pueden constituirse efectivamente en productoras de riqueza social. También requerimos de empleos de cercanías en donde los barrios más pobres, el Estado o organizaciones o a través de organizaciones sociales se haga cargo de crear empleos que no parecen ser productivos desde el punto de vista económico, pero son productivamente importantes desde el punto de vista social. Poder generar guarderías para los chicos, actividades recreativas para los jóvenes, actividades deportivas, actividades de cuidado para los mayores, promoción de políticas o programas o campañas de salud. Necesitamos empleos de cercanía. Hay muchos jóvenes disponibles que demandan un trabajo y que ese trabajo bien puede participar justamente de la producción de riqueza en esos espacios más pobres. Obviamente que necesitamos mayor infraestructura, también mayor calidad, justamente en términos de la inversión en educación, en esas guarderías, en esas escuelas de doble jornada que no existen a nivel del conurbano y de la región Buenos Aires, y sobre todo en los sectores más pobres. Necesitamos inversión pública, necesitamos mucha más inversión pública, pero invertida de manera inteligente y planificada. La brecha económica también se expresa a nivel de la brecha psicológica. Esa brecha psicológica entre sectores que están cada vez más capacitados en sus recursos cognitivos y psicosociales para participar activamente de la vida política, económica y social, no solo en nuestro país, sino a nivel global. También ocurre que en nuestra sociedad buena parte de la población no tiene esas capacidades o esos recursos psicosociales justamente para formar parte activa de la vida política, económica y social. Esto implica inversión justamente también en desarrollo de capital cultural, de capital social en esos espacios más pobres. Crear o hacer de los espacios pobres lugares ricos para la convivencia, la recreación, el intercambio, para el desarrollo y el florecimiento humano. Esto implica inversión pública, fuerte e inteligente. Es evidente que los cambios o la necesidad de cambios institucionales son muy importantes. ¿Por qué? Porque si no tenemos instituciones confiables como la justicia, el Congreso, los aparatos del gobierno del Estado, como el gobierno nacional, obviamente la sociedad estará justamente desconfiando y no participando activamente de ese modelo, de ese proyecto de desarrollo. Necesitamos también una reforma política interna a los partidos políticos y al sistema institucional que los dote de confianza, de transparencia, de participación activa en los espacios justamente donde se dirimen estos conflictos sociales que estamos analizando. Y frente a la inseguridad creciente que aparece en nuestros barrios y sobre todo en los barrios del conurbano, es evidente que necesitamos aumentar la protección. Pero la protección no solamente a través de una mayor presencia de gendarmes o policías, sino la protección a través de políticas inteligentes de inteligencia que hagan y que intervengan sobre estas mafias organizadas y las desbaraten y las erradiquen y creen condiciones de inclusión social para los jóvenes como alternativa justamente a los buenos negocios y a los buenos procesos de movilidad ascendente y de estatus que genera hoy por hoy este estado paralelo que constituye el narcotráfico en los barrios más pobres. Es de esperar, y esta es la ambición que mueve a nuestro trabajo, que el mayor conocimiento de nuestra realidad, tanto de la región como del país, permita instalar otros temas en la agenda. Cuando hablemos justamente de pobreza, no solamente vamos a tener que hablar de cuánto es el salario mínimo o de cuánto debería ser el ajuste por paritarias. Cuando hablamos de pobreza necesitamos pensar en una pobreza mucho más compleja e integral, que demanda no más programas sociales, no mejoras salariales, aunque éstas sean necesarias y justas, sino que demandan mayor inversión pública y privada a través de una planificación estatal fuerte e inteligente. Es urgente ampliar el debate político de estos temas, porque si no se agotan en cada una de las veces que donde se presenta un índice de pobreza en términos monetarios, y en búsqueda de desafiar los datos del INDEC mentirosos en cuanto a justamente los datos de pobreza, aparece el debate ficticio acerca de cuánto, ficticio importante, pero digo ficticio porque ¿cuánto es la pobreza? ¿25, 20,
15, 30, y parece ser que la pobreza es un número, un porcentaje. Y lo que estamos hablando no es del porcentaje de población cuyos ingresos no les alcanza para tener una canasta básica, sino de lo que tenemos que estar analizando es que hay un tercio de la sociedad argentina que vive en un país pobre, extremadamente pobre. Que no es la población o el hogar pobre, sino que es el país pobre. Esas condiciones de desarrollo son pobres. Esas condiciones de hábitat son pobres. Urge, por lo tanto, actuar en forma coordinada. Urge crear entes de coordinación y una experiencia institucional alrededor justamente de la coordinación jurisdiccional. Dar respuesta a estos problemas no solo necesariamente requiere de una propuesta política que presente un proyecto alternativo creíble y viable, sino también va a requerir de aparatos del Estado diferentes. Instituciones como entes de coordinación, entes de planificación, que no sean solamente puntuales vinculados a qué hacemos con la basura o qué hacemos con el transporte, sino cómo pensamos el desarrollo y la inclusión social de esta amplia región tan pobre, tan marginal como la que hemos venido describiendo a través de estos datos. El desafío para el investigador es presentar la información, es hacer los diagnósticos, no pensando que tenemos la verdad última de las cosas, pensando que esta es un modo de aproximarnos al diagnóstico del problema para que los temas puedan ser discutidos seriamente, con conocimiento de causa y en profundidad. Pero la transformación de estas realidades puestas en número le pertenece a la clase política, y yo tengo el honor de estar presente aquí presentándoles a ustedes, que creo efectivamente pueden constituirse en una alternativa de proyecto de país, estos datos, no para que los evaluemos como información formal acerca de cuánto es lo que no se nos dice del Estado, sino tienen un problema aún más grave. ¿Qué hacemos si somos gobierno frente a esta realidad? No cómo denunciamos esta realidad, sino qué hacemos si somos gobierno frente a estos problemas. La clase política tiene que ponerse a pensar esos temas si efectivamente quiere dirigir este país a un destino distinto. Muchísimas gracias. Sí, gracias, doctor, por los datos y sobre todo por el cierre, sumamente adecuado y pertinente. Más allá de la impresionante foto que nos presenta, a veces es importante también ver la película, es decir, cómo han evolucionado estos datos. Y simplemente, a modo de ejemplo, yo le pregunto sobre dos datos que ha presentado, censales, que me gustaría saber su opinión de cómo ha evolucionado desde el 2001 al 2010, es decir, en los últimos dos censos, el indicador de cobertura de cloacas y el de tenencia irregular de la vivienda. Son solo dos a modo de ejemplo, pero es importante ver la tendencia, ¿no? Bien, estábamos hablando del promedio del 35% en la región de hogares que no tienen cloacas, 39% a nivel del conurbano. Teníamos déficit del 43% a nivel en el año 2001 del 47%. Apenas bajamos 4 puntos porcentuales. ¿Qué ocurrió? Hubo un aumento del crecimiento demográfico. Se acompañó el crecimiento demográfico y se estuvo por sobre el crecimiento demográfico, pero no en forma tan extraordinaria para haber alterado la estructura de desigualdad que implica estas dos índices. ¿Me sirve? Sí, sí. Y el de tenencia irregular. Perdón, y el de tenencia irregular, bueno, no, importante, este no se redujo, sino que aumentó. Con respecto al 2001, más allá de los datos que presentan alrededor del 13% para la región, era del 9%, casi no llegaba al 10% en el año 2001, y lo que hemos experimentado es un aumento de los espacios justamente de villas o asentamientos precarios y de población concentrada en los espacios. Aunque el espacio muchas veces no haya crecido, sí lo hizo, creció mucho más la densidad poblacional al interior de esos espacios. Sí, buenos días. Dos cosas. Una especie de... Recordé cuando usted está hablando de viviendas, en la primera gestión de Macri no quiso certificar las viviendas estas de las madres de Plaza de Mayo, porque le decía, ¿cómo? ¿Ustedes quieren que yo certifique el 80% de la obra cuando no está completo el 10%? Eso es una... Y medio que se quedó solo y medio que quedó ahí en la nebulosa, cosa que me pareció correcto.
Eso es un comentario. Lo segundo, me parece, la cuestión de la democracia sindical, la importancia que tiene la clase empresaria principalmente, que es aliada a la burocracia sindical, ¿no es cierto?, en la actividad privada. Eso es una cosa que habría que decir a los tipos, mira, va a haber una ley, me parece, ¿no?, y se va a tener que cumplir, y se va a tener que modificar eso. Alfonsín, no sé qué, se quedó a mitad del camino cuando empezó a tratar de democratizar esto, ¿eh? Sí, gracias. ¿Hay alguna pregunta? Bueno, ese es un comentario. Está bien, no, perfecto. ¿Le quiere que le haga una preguntita? No, perfecto. Acá se hace una pregunta por acá. Estamos, total, Susana Jiménez, no creo que estemos en el programa de Susana Jiménez. Sí. Después te puedo hacer una pregunta. Mira, yo soy Adrián Cusco de Berizo. La pregunta es la siguiente. En un reportaje en Clarín, ustedes sabemos que Clarín miente, ¿no? Bien, en un reportaje en Clarín vos dijiste, como del observatorio social que tenés, o que dirigís, que había una masa de gente que era imposible, esta más o menos la palabra, si no corregime, que no se podía ubicar en el trabajo, debido a que no tenía capacitación después de mucho tiempo de trabajar y tener planes sociales, y no podía ser incluida. Esto está en Nación. Sí, a ver, tal vez yo lo mencioné hoy también, la presencia. A ver, más que una población, lo que tenemos es una economía que podemos clasificar o calificar de heterogénea estructuralmente. Esto se ha estudiado mucho durante. Previch hablaba de la heterogeneidad estructural y de los efectos que producía sobre el subdesarrollo. La imposibilidad de vincular al sector menos productivo de las condiciones de subsistencia, sobre la cual una parte de la población desarrolla en actividades informales, con el sector formal de la economía. Esto es lo que está ocurriendo. Tenemos sectores informales cada vez más pobres o empobrecidos en sus capacidades productivas y su capacidad de remuneración, en donde no hay desempleo, el desempleo es relativamente bajo, y tenemos una masa de población, esa masa marginal de la que hablamos, que no está en condiciones de inclusión social, pero no solo porque no tenga capacitación, sino porque no hay demanda por parte del desarrollo capitalista sobre esa población. Si el desarrollo capitalista argentino pudiese invertir en justamente muchas de estas necesidades en infraestructura económica y social, generaría mucho más empleo. Si pudiese articular al sector informal con el formal, generaría mucho más empleo. El modelo de crecimiento económico se ha agravado en términos de la segmentación entre el sector más productivo y menos productivo. Por mucho que capacitemos a esta población sobrante, el colectivo es uno, solo entran 100. ¿Sí? Aunque eduquemos a los 150, habrá 50, algunos 50 quedarán afuera. Y buena parte de eso está ocurriendo. Nuestros jóvenes están siendo cada vez más capacitados, tienen relativamente mejor nivel educativo en términos relativos que sus padres o sus abuelos, y tienen mayores expectativas de inclusión social y de inclusión en el mercado de trabajo, pero el mercado de trabajo no les garantiza esa inclusión, porque no hay trabajo para esos jóvenes. No porque no estén bien capacitados o suficientemente capacitados, aspecto que también puede ocurrir, sino fundamentalmente, y aquí está el diagnóstico, porque nuestro modelo de crecimiento no está dando empleo para esa población sobrante. Gracias. ¿Cómo? Bueno, claro, esta información va a estar, para quien quiera bajar el PowerPoint y tener la información a mano, yo supongo que el lunes o martes, en www.uca.edu.ar/observatorio. Y en esa página van a poder encontrar tanto los últimos informes, los informes de pobreza monetaria, como los informes generales de desarrollo humano y social, como mucha otra información que puede ser de utilidad. Incluso también un informe específico en donde el análisis que yo presenté hoy está realizado en términos de segmentaciones sociales. ¿Qué ocurre en las villas y varios asentamientos de la ciudad de Buenos Aires y el conurbano? ¿Qué ocurre en las clases medias bajas? ¿Qué ocurre en las clases medias profesionales? Para estos indicadores y otros más. Bueno, muchísimas gracias.